Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos celebra elecciones locales que pueden verse como un referendo a Donald Trump. Nueva York elige alcalde, Nueva Jersey y Virginia escogen a su próximo gobernador, mientras que California vota para decidir si se redibuja el mapa electoral a favor de los demócratas. Tenemos reporte. A los 84 años murió Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y arquitecto de la denominada guerra contra el terrorismo, iniciada luego de los atentados del 11 de septiembre en suelo estadounidense. El republicano falleció a causa de complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. México lamentó la decisión de Perú de romper las relaciones después de que el gobierno mexicano optara por otorgarle asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. La exfuncionaria peruana es acusada del delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo, por lo que se considera como un fallido intento de golpe de Estado en 2022. Vamos a iniciar en Estados Unidos, donde hoy se celebran elecciones locales, las primeras después de los comicios que hace un año le dieron nuevamente la victoria a Donald Trump, y por ello se ven como un referendo a estos primeros 10 meses del mandatario. La cita electoral será clave para algunos estados como Virginia y Nueva Jersey, que eligen gobernador, así como para California, que votará si rediseña su mapa electoral a favor de los demócratas. El foco también estará puesto en Nueva York, donde Zohran Mamdani podría convertirse en su nuevo alcalde. Nuestra corresponsal en esta ciudad, Mamen Sala, nos envió el siguiente reporte. Hace poco menos de una hora que, como veis, han abierto las urnas, ya han empezado las votaciones y así seguirán a lo largo de todo el día hasta las 9 de la noche en unas elecciones que ha habido una movilización del voto anticipado pues bastante importante, con más de 735.000 votos ya emitidos antes de que hoy abrieran estas urnas, y una movilización también del voto joven que apoya a ese candidato demócrata que él mismo se autodenomina como socialista, como decías, Zohran Mamdani, que va liderando todas las encuestas y que podría significar un cambio en el paradigma de los demócratas, pero también de este país, porque Mamdani pues apuesta por un modelo bastante europeo, con escuelas, con medicinas y con hospitales de manera gratuita, con transporte gratuito. Ha dicho también que quiere imponer más impuestos a los ricos y un acceso a la vivienda mucho más asequible, unas ideas que sus contrincantes están calificando de comunistas, que aquí es una palabra que no suele gustar mucho, y le sigue muy de cerca el candidato independiente y ex gobernador Andrew Cuomo, que, como sabéis, cayó en desgracia en el 2021 después de esas acusaciones de acoso sexual, que cuenta con el apoyo tímido, pero ahí está, de Donald Trump, del presidente, que ayer mismo le mostró su apoyo públicamente. Andrew Cuomo está tratando de rascar el apoyo de los votantes republicanos de las elecciones pasadas, se ha aliado con las grandes fortunas de esta ciudad, pero no le interesa el apoyo del presidente republicano, sobre todo en un bastión históricamente demócrata como es Nueva York. Y ya por detrás, Andrew Cuomo, tenemos que decir que está recortando cada vez más distancias, aunque sigue yendo el segundo en las encuestas, y ya por detrás estaría el candidato republicano Sylva Curtis, quien ha dicho que es enemigo, se ha declarado enemigo de Donald Trump. A Donald Trump él tampoco le gusta, dice que es más de lo mismo de Mamdani, y es la segunda vez que se presenta en estas elecciones, la verdad, con pocas posibilidades de ganar. Estas elecciones se llevan a cabo justo cuando se cumplen 35 días de un cierre de gobierno, debido a que demócratas y republicanos no han podido llegar a un acuerdo sobre un presupuesto. En todo el país, el impacto de este cierre administrativo aumenta día a día, pero a pesar de eso, y por primera vez, el líder de la mayoría republicana en el Senado expresó cierta esperanza en una reapertura temprana. Lea Jurel nos amplía. Un cierre de gobierno que se encamina a convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos. Este martes, el actual bloqueo administrativo iguala el récord de 35 días del cierre de 2019 durante la primera administración de Donald Trump. Y tanto los republicanos como los demócratas se siguen culpando mutuamente del estancamiento, aunque también desde el Congreso hay algún viso de esperanza en lograr una reapertura pronto. Es el extremismo de izquierda la causa directa del sufrimiento estadounidense en este momento.
Nos sentaremos a dialogar con cualquier republicano que está dispuesto de buena fe a encontrar una solución bipartidista. En 35 días, el enfrentamiento entre el Congreso y Donald Trump ha paralizado diversos programas federales. Por primera vez en la historia del país, la asistencia alimentaria para los más vulnerables se congeló el sábado por falta de recursos. El lunes, Trump accedió finalmente a financiar parcialmente estos subsidios a la alimentación, pero no se sabe todavía cuándo se distribuirían esos beneficios reducidos que ayudan cada mes a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comer. Cuando pienso en los ancianos y a las personas con discapacidad o los jubilados que no trabajan y tienen ingresos fijos, me preocupa mucho lo que está sucediendo, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de fin de año. Los subsidios para la atención médica también están a punto de expirar y desde aeropuertos hasta fuerzas del orden y militares, miles de empleados federales no han recibido un sueldo desde el 1 de octubre. Seguimos en Estados Unidos. A los 84 años murió Dick Cheney, quien fue vicepresidente de George Bush desde 2001 a 2009 y arquitecto de la estrategia estadounidense posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Cheney fue una de las figuras más poderosas en ocupar el puesto del segundo al mando en el país, desde donde argumentó que Saddam Hussein estaba vinculado a Al-Qaeda y por lo tanto al 11 de septiembre y que poseía armas de destrucción masiva. De esta manera justificó la invasión de Irak y luego se demostró que estas acusaciones eran falsas. Cheney falleció el lunes debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardíaca y vascular, según informó su familia en un comunicado. Vamos ahora a América Latina. México lamentó la decisión del gobierno de Perú de romper sus relaciones luego de conocer que la ex primera ministra peruana Betsy Chávez se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima. Una decisión catalogada como desproporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Más detalles a continuación. Este es el edificio en Lima donde la ex primera ministra Betsy Chávez solicitó asilo, hecho que desencadenó la ruptura diplomática entre Perú y México. La ex mano derecha de Pedro Castillo se enfrenta a cargos por rebelión, razón por la cual decidió refugiarse en la embajada de México, ubicada en la capital peruana. Una decisión que acarreó decisiones tajantes por parte del ejecutivo del presidente José Gerí. Frente a este acto inamistoso, y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Chávez está acusada de participar en un intento fallido de golpe de Estado. En 2022, el entonces presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia e intentó disolver el Parlamento peruano para evitar una moción de censura en su contra por supuesta corrupción. Las autoridades peruanas sindican a la antigua primera ministra de actuar como cómplice, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, el gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, argumenta que Chávez ha sido víctima de una persecución política, por lo que le otorgó el estatus de asilo. México rechaza la decisión unilateral del Perú al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú. A su vez, tanto Sheinbaum como su predecesor Andrés Manuel López Obrador han pedido a Perú la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido por cargos relacionados al presunto golpe de Estado. El ministro de Asuntos Exteriores nigeriano Yusuf Tugar contestó las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar acciones contra lo que denominó un genocidio contra los cristianos en el país a raíz de las matanzas provocadas por grupos yihadistas. El funcionario dijo que la implicación del Estado en la persecución religiosa era imposible en Nigeria. Lo que hemos hecho es articular lo que nuestra Constitución y nuestras leyes federales establecen sobre la libertad religiosa. Este es el compromiso constitucional de Nigeria con la libertad religiosa y el Estado de Derecho. Ahí se encuentran todas las respuestas. Esto es lo que nos guía y lo que demuestra que es imposible que el gobierno de Nigeria, en cualquier nivel, apoye de alguna manera la persecución religiosa.
La falta de combustible en Mali sigue afectando a la población y los habitantes de la capital, Bamako, tienen graves dificultades para conseguir gasolina para su uso diario. La escasez se debe al bloqueo de las importaciones por parte de los yihadistas del Grupo de Apoyo del Islam y los musulmanes afiliados a Al-Qaeda, que intentan paralizar la economía y forzar un cambio de gobierno. Estas imágenes de satélite muestran el efecto que la escasez de combustible en Mali está teniendo en la población, con largas colas en las gasolineras de la capital, Bamako. Conseguir gasolina se ha convertido en una odisea tanto para los vendedores como para los conductores. Llevamos unas 3 semanas parados. A veces se consigue un poco de combustible, pero no da para mucho. Así que no podemos empezar a venderlo a la gente. Vivimos de nuestros negocios. Si no tenemos electricidad, eso afecta directamente nuestros ingresos y, en consecuencia, a nuestra capacidad para cuidar de nuestras familias. La escasez ha obligado a cerrar escuelas y universidades, mientras que varias embajadas extranjeras han aconsejado a sus ciudadanos que abandonen el país. La raíz del problema es el bloqueo de combustible que durante los últimos 2 meses han impuesto los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes, afiliado a Al-Qaeda. Mali, país sin litoral, depende de las importaciones de combustible procedentes principalmente de los vecinos Senegal y Costa de Marfil. Conductores de camiones cisterna han sido secuestrados o asesinados por los yihadistas. El objetivo del Grupo de Apoyo al Islam y los musulmanes, JNIM, es paralizar la economía para derrocar la junta militar que gobierna Mali desde 2020. En estos momentos, el JNIM por sí solo no puede conquistar Bamako, pero podría suceder si el JNIM logra alcanzar un pacto con otros opositores al régimen, creando una coalición que condujera a un gobierno islamista. Los yihadistas del JNIM también se han beneficiado de los secuestros. Según una fuente de France 24, en los últimos días se han pagado decenas de millones de dólares al grupo para garantizar la liberación de 2 rehenes emiratíes y un iraní que habían sido secuestrados cerca de Bamako en septiembre. Como parte del acuerdo, también se entregó un cargamento de armas a los yihadistas. Han pasado 30 años desde el asesinato de Isaac Rabin, el primer ministro israelí que se atrevió a tender la mano al enemigo histórico. Su firma en los acuerdos de paz de Oslo junto a Yasser Arafat bajo el patrocinio de Estados Unidos despertó la esperanza de un nuevo comienzo en Medio Oriente. Pero aquel sueño se quebró el 4 de noviembre de 1995 cuando un extremista judío lo asesinó en pleno acto por la paz. Hace 3 décadas el mundo fue testigo de una escena histórica. En septiembre de 1993, sobre los jardines de la Casa Blanca, el primer ministro israelí Isaac Rabin estrechaba la mano del líder palestino Yasser Arafat. Era el símbolo de una esperanza largamente postergada, la paz entre israelíes y palestinos. Por este gesto de reconciliación y los posteriores acuerdos de Oslo, Rabin, Arafat y Shimon Peres recibirían el Premio Nobel de la Paz en 1994. Pero la anhelada paz no llegó. Permíteme decir que estoy muy conmovido. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su postura contra la violencia y a favor de la paz. El 4 de noviembre de 1995, tras un mitin a favor de la paz en Tel Aviv, Rabin fue asesinado a tiros por un extremista judío, Yigal Amir, que se oponía a las concesiones territoriales a los palestinos. Eran las 9:40 de la noche. El premier fue trasladado al hospital, pero murió poco después. Tenía 73 años. Israel y el mundo quedaron conmocionados. Estoy profundamente entristecido y conmovido por este terrible crimen. Contra uno de los valientes líderes de Israel y artífices de la paz. El asesinato marcó un antes y un después. Para Israel fue la pérdida del líder que intentó convertir la guerra en diálogo. Para Medio Oriente, el fin de una posibilidad real de reconciliación.
30 años después, el sueño de Rabin sigue pendiente. La desconfianza se ha profundizado y la violencia vuelve a marcar la relación entre palestinos e israelíes. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500.000 personas en Ecuador. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñenme en la crónica de Medio Ambiente en France 24 y en France24.com.